Estamos celebrando hoy la Cátedra de San Pedro. Pero ¿de qué se trata la Cátedra de San Pedro? Cuando hablamos de la Cátedra de Pedro, ¿de qué hablamos? De una silla, literalmente. Cátedra significa asiento o silla. Pero alguien se pregunta, ¿pero qué tan tontos son los católicos como para hacerle fiesta a una silla? Porque alguien puede pensar eso. Se necesita ser muy ignorante para hacerle fiesta a una silla. Pero fíjense, cuando hablamos de la Cátedra de Pedro, no estamos hablando meramente de una silla, sino que esta silla tiene un simbolismo en la Biblia. Para que me entiendan, desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios había tenido siempre un gobernante. El gobernante por excelencia del Antiguo Testamento se llama Moisés. Ese Moisés que liberó a Israel, que se convirtió en el caudillo, en el jefe, ese Moisés tenía una silla donde Moisés se sentaba a gobernar. Y por eso en la Biblia se habla también de la Cátedra de Moisés. Y fíjense lo que pasaba. Cuando Moisés se sentaba en esa silla para enseñar y para gobernar, Moisés no se equivocaba. Tanto que los sucesores de Moisés también se sentaban en la misma cátedra de Moisés. Y cuando ellos enseñaban, tampoco se equivocaban porque enseñaban desde la cátedra de Moisés. Jesús mismo reconoce la autoridad de la cátedra de Moisés. Mateo, vayan a su Biblia, los que trajeron Biblia y los que tienen. Mateo capítulo 23, versículo 2. Escuchen lo que dice Jesús sobre la cátedra de Moisés. Jesús dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedezcan todo lo que les dicen, pero no imiten su ejemplo, porque ellos no hacen lo que dicen. Palabra del Señor. Fíjense lo que dice Jesús. En tiempo de Jesús, los que tenían la autoridad sobre el pueblo de Israel eran los maestros de la ley y los fariseos. Y fíjense lo que reconoce Jesús. Jesús reconoce que cuando los fariseos y los maestros de la ley enseñan desde la cátedra de Moisés, los fariseos y los maestros de la ley no se equivocan. Por eso Jesús dice: hagan todo lo que ellos dicen, porque lo dicen como una condición desde la cátedra de Moisés. Puede ser que su testimonio de vida, su vida personal, pues tenga muchos defectos, pero al enseñar desde la cátedra de Moisés, existe lo que nosotros reconocemos en el Papa, la infalibilidad, lo que significa que el Papa, cuando enseña desde esa condición, desde la cátedra de Pedro, desde la condición ex cátedra, que significa desde la cátedra, nosotros reconocemos hasta el día de hoy ese dogma de fe que llamamos la infalibilidad del Papa. Es decir, cuando el Papa enseña como maestro y como doctor de la Iglesia, el Papa no se equivoca. Se equivoca cuando da su punto de vista. Si le preguntan qué es más delicioso, un chuchito o un taco mexicano, pues si dice un taco mexicano y alguien prefiere un chuchito, ahí el Papa no es infalible, ahí se equivoca. Si le preguntan quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo, él va a decir que es Messi porque es argentino, pero se equivoca porque el mejor es Cristiano Ronaldo. Entonces, la condición de la infalibilidad del Papa solamente es infalible cuando enseña desde la cátedra de Pedro.
¿Por qué? Porque Jesús reconoce esa autoridad en la cátedra judía, en la cátedra del pueblo de Israel. Y yo pregunto, ¿por qué la cátedra de Israel, la cátedra de Moisés debería de ser infalible? ¿Y por qué la cátedra de Pedro debería de ser falible? Si la cátedra de Moisés es infalible, entonces la cátedra de Pedro, con mayor razón, es infalible, porque Jesús es la plenitud de la revelación divina. Entonces, entendiendo que esta tradición de tener una silla para gobernar viene desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pedro gobierna también desde una cátedra. Y por eso, si usted mira al Papa, que es el sucesor de Pedro, usted se dará cuenta que el Papa también tiene una silla especial. ¿Por qué? Esa es la cátedra de Pedro. Obviamente no es la misma silla de Pedro, puede ser que se haya descompuesto por la madera, pero esa silla desde donde el Papa se sienta indica la autoridad, la cátedra de Pedro. Es decir, cuando el Papa se sienta en esa silla, ahí se está simbolizando que el Papa es ahora Pedro. Y por eso vamos a ir rapidito a la Biblia. Por eso los católicos reconocemos la autoridad del Papa. Toda la Iglesia católica en el mundo es gobernada por el Papa. Porque Jesús dijo en San Juan 10:16, habrá un solo rebaño bajo el cuidado de un solo. No dijo cada rebañito con su pastor. Dijo un solo rebaño con un solo. Y por eso la iglesia en el mundo entero tiene a un solo pastor. Pero los que no son católicos dicen, ¿y por qué los católicos respetan tanto al Papa? ¿Dónde está la palabra Papa en la Biblia? ¿Dónde está eso de que Jesús le dio autoridad al Papa Francisco y ellos quisieran que esté literalmente Papa Francisco en la Biblia? Pero lo que no entienden nuestros queridos hermanos no católicos es que el Papa actúa como sucesor de Pedro. Entonces, toda la autoridad que posee el Papa Francisco es la misma autoridad que Jesucristo le confirió al apóstol Pedro. Los no católicos dicen, no, es que Pedro es igual a cualquier hombre. Pedro es como cualquiera de los 12. Es más, Pedro es el más cobarde de los 12. ¿Se acuerdan que Pedro negó a Cristo 3 veces? Ahí está, dicen los evangélicos. ¿Cómo puede ser Pedro el jefe de la iglesia si es un cobarde? Negó a Cristo 3 veces. Por eso los pobres católicos que confían en la autoridad de Pedro están fritos. Confían en alguien que ni siquiera pudo sostener su palabra de que prefiero morir antes de que tú mueras. Y fácil nos ponen a dudar. Pero vamos a ver con la Biblia de dónde nosotros creemos que Pedro no es como todos los apóstoles. Nosotros creemos que Pedro tiene una autoridad especial y que Pedro tiene autoridad sobre el resto de los apóstoles. Porque el Papa, ¿qué es? El Papa es un obispo, el Papa es el obispo de Roma. Hay muchos obispos en el mundo, pero el Papa, al ser el obispo de Roma, el Papa tiene autoridad sobre los demás obispos. Igual Pedro es un apóstol como todos, pero con una autoridad especial. Y por eso cuando hablamos de la cátedra de Pedro, hablamos de una silla, sí, pero va mucho más allá de una silla. Hablamos de la autoridad de Pedro, la autoridad de gobernar la iglesia y lo importante que es obedecer a Pedro. Porque fíjense, ¿por qué hay muchas religiones? Porque cada pastor enseña lo que quiere, porque cada pastor se cree dueño de la verdad. Y cuando dos pastores de la misma iglesia no se ponen de acuerdo, se separan y cada uno funda su iglesia. ¿Y de qué manera se va a mantener la unidad?
en la iglesia de Cristo? Pues a través de la autoridad de Pedro. Por eso Jesús habló de un solo rebaño con un solo pastor. No dijo un rebaño con 20 pastores, no, un solo rebaño con un solo pastor. Entonces veamos qué autoridad tiene Pedro que lo hace único. Primero, Jesús le cambió el nombre a Pedro. Fíjense, a mí me encanta la historia de Pedro y Jesús. ¿Usted nunca se ha preguntado cómo se conoció su papá con su mamá? Yo sí tenía curiosidad y le preguntaba a mi mamá, oiga, ¿cómo conoció a mi papá? Nunca decía nada. Mejor le pregunté a mi papá, ¿cómo conoció a mi mamá? Y me dijo, no, es que un día fui a predicar y había una muchacha que se sentó en primera fila y cómo me miraba, y esa era mi mamá. Algo así pasó con Jesús y Pedro. Fue como un amor a primera vista. San Juan capítulo 1 versículo 42. El primero que conoció a Jesús fue el hermano de Pedro. ¿Cómo se llamaba? Andrés. Andrés conoció a Jesús. Y cuando Andrés conoció a Jesús, fue corriendo a traer a su hermano Pedro, para que Pedro también conociera al Señor. Y cuando Pedro se paró enfrente de Jesús, fue esto lo que Jesús le dijo a Pedro. Juan 1:42. Vamos a ver. Esta letra está muy chiquita, aunque no crean, a esta edad ya no miro. Dice: y lo llevó ante Jesús. Recuerde que quien lo trae es Andrés. Y lo llevó ante Jesús. Jesús lo miró fijamente y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, pero de ahora en adelante te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Fíjense, cuando Jesús se encuentra con Pedro de frente, Jesús miró fijamente a Simón y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Se llamaba Simón y le llamó Kefas. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque en la Biblia el nombre indica la misión. En la Biblia el nombre es súper importante, no como ahora que el nombre es para pantallar. Nace un niño, nace un bebé y tratamos de buscarle el nombre más bonito, aunque el hijo sea feo. Queremos compensar las cosas con un nombre bonito, aunque la iglesia nos recomienda que el nombre también tiene que ser de preferencia de un santo. Cuando usted le pone a un niño el nombre de un santo, el niño queda bajo la protección y la intercesión de ese santo. Por ejemplo, a mí me pusieron Dimas. Yo estoy bajo la intercesión y protección de San Dimas. Francisco de San Francisco, y tiene varios Franciscos. Entonces, en la Biblia el nombre indica la misión. ¿Pedro qué era? ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pedro era pescador. Y cuando Jesús le llama, le dice: sígueme, te haré pescador, pero ya no de peces, ahora de... Entonces el cambio de nombre indica el cambio de misión. Pedro ahora tendrá una misión especial, y el nombre que Jesús le da a Pedro es piedra. ¿Y cuándo Pedro cumple la misión de ser piedra? Nosotros reconocemos, avancemos rapidito, Mateo 16:18. No lo voy a leer porque este texto es famosísimo. Mateo 16:18. Aquí en Mateo 16:18 Pedro cumple la función de... Que cuando usted piensa, ¿por qué Jesús le cambió el nombre a Pedro? Jesús le cambia el nombre a Pedro. Fíjense, Simón significaba grano de arena en arameo. Simón significa grano de arena. Pero en cambio, Kefas significa piedra. Eso significa que desde una pequeña piedrita chiquitita, que es un granito de arena,
lo convierte en una piedra de una dimensión. A una piedra por una sencilla razón, porque Pedro sería la piedra sobre la cual Jesús edificaría la iglesia. Por eso en Mateo 16, 18 encontramos que Jesús le dice a Pedro: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero vean qué piensan los evangélicos. Los evangélicos dicen: cuando Jesús dijo, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, estaba señalando a Pedro. Pero cuando dijo, y sobre esta piedra, ya no mostró a Pedro, ahora se mostró a sí mismo. ¿Eso es tener demasiada imaginación? Porque la pregunta es, ¿a quién le llamó Jesús piedra? ¿A Pedro? Y yo pregunto a los evangélicos, si Pedro no es la piedra de Mateo 16, 18, entonces mi pregunta es, ¿dónde Jesús usó a Pedro como piedra? Pues no hay otra ocasión. Si no es aquí en Mateo 16, 18, no es en ningún otro sitio. Pero los evangélicos van aceptando la verdad cuando descubren que literalmente Jesús se refería a Pedro, pero rapidito buscan otro pretexto. Sí, pero nosotros hemos descubierto que en el texto original del griego, cuando Jesús dijo, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, usó la palabra Petros. Y cuando dijo sobre esta Petra, señalándose a sí mismo, Jesús usó otra palabra. Para referirse a Pedro usó el término Petros, pero para referirse a él usó el término Petra. Entonces dicen los evangélicos, Petros significa piedrita chiquita. En cambio, Petra significa una roca enorme. Y ellos dicen, Cristo es la Petra, pero Pedro es solo Petros. Y con eso nos hacen bolas. Y uno dice, pues a lo mejor, pues yo no estuve ahí, a lo mejor ellos son más inteligentes. Pero fíjense cómo se derrumba este argumento evangélico. Es más fácil que pegarle a un niño. Sencillo, porque ellos están usando dos términos griegos. Sorpresa, Jesús no hablaba griego. Por lo tanto, eso de que Jesús llamó Petros a Pedro, ni en sus sueños, porque Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba arameo. ¿Y cómo le llamó Jesús a Pedro en arameo? Le llamó Kefá. Y por eso, en el texto original de Mateo 16, 18, no existen dos palabras diferentes. Cuando Jesús se refirió a Pedro y le dijo, y ahora yo te digo que tú eres Kefá, y sobre esta Kefá edificaré mi iglesia. No existen dos palabras como suponen nuestros hermanos evangélicos. Además, la palabra Petros y la palabra Petra es la misma palabra, solamente que una está en masculino y la otra está en femenino. ¿Qué pensarían ustedes si yo les vengo a decir, mire, un gato es un animal chiquito, pero una gata es un animalote así? ¿Tendría sentido? No. Eso es lo que enseñan los evangélicos. Petros, chiquitito. Petra, grandón. No, amigo. Es la misma palabra, solamente que una está en masculino y la otra está en femenino. Entonces vamos descubriendo, Pedro es un hombre único. Primero, ¿por qué Pedro es único entre los apóstoles? Porque Jesús le cambió el nombre a Pedro, y únicamente a Pedro Jesús le dio la potestad de ser piedra. Pero los evangélicos dicen no, porque Efesios 2:20 dice que Cristo es la piedra angular. Ahí no dice que sea Pedro, ahí dice que es Cristo. Y otra vez desarman todo nuestro argumento y nos dejan otra vez dudando.
Pero se contesta bien fácil, precisamente porque Cristo es la piedra angular, porque Cristo es la piedra principal. Cristo hace a Pedro partícipe de su rocosidad. El hecho de que Jesús sea la roca no significa que Pedro no pueda participar de la rocosidad de Cristo. Por ejemplo, ¿quién es el pastor de la iglesia? ¿Quién es el pastor de las almas? Cristo. Y yo pregunto, cuando los protestantes tienen pastores, ¿están poniendo a su pastor en el lugar de Cristo? No, simple y sencillamente ellos creen que su pastor participa del ministerio de Cristo. Así mismo surge con Pedro. El hecho de que Cristo sea la piedra angular, con mayor razón, Cristo, que es la piedra angular, constituyó a Pedro una piedra. Y como yo le creo a Cristo, yo reconozco que Pedro es una piedra y que Pedro es la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Y yo pregunto, ¿a quién otro llamó Jesús piedra? Porque cuando los no católicos dicen, no, es que Pedro es igual a todos, así, demuéstrame dónde la Biblia dice que Jesús llamó piedra a todos. Lo que yo encuentro en la Biblia es que Jesús le llamó piedra únicamente a Pedro. Pero viene lo mejor. Mateo 16, ahora el versículo 19. Inmediatamente después de que Jesús dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en el versículo 19 le dice a Pedro, a ti, ¿a quién? A Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú perdones aquí en la tierra, queda perdonado en el cielo. Y todo lo que no perdones en la tierra, quedará sin perdonar en el cielo. Fíjense, Jesús le da a Pedro las llaves. ¿Las llaves de qué? No de la bodega. Le da las llaves del reino de los cielos. Automáticamente ahí Jesús le da a Pedro la potestad de la infalibilidad. Porque si Pedro se equivoca, ¿qué confianza podría tener Jesús en decirle, lo que tú perdones aquí, queda perdonado allá? Si Pedro se equivoca al perdonar algo aquí, ni modo que un equivocado va a entrar al cielo. No. Entonces eso demuestra que Pedro es infalible, porque Jesús le dice, lo que tú perdones aquí, yo perdono allá. Sencillo. Y entonces nosotros descubrimos, Pedro es único, porque a ninguno de los 12 apóstoles, más que a Pedro, Jesús le dijo, te daré las llaves. Y le dice que le dará las llaves para atar y desatar. Atar y desatar significa decir lo que está permitido y decir lo que no está permitido. Por eso la iglesia se somete a la autoridad de Pedro. Y la palabra última que vale es la palabra del Papa. La prueba está en algo que acaba de pasar. ¿Se acuerdan o se dieron cuenta, se enteraron que se hizo un sínodo de la Amazonía de una región de Sudamérica donde hay pocos sacerdotes y donde los obispos, ojo, los obispos aprobaron que se puedan ordenar sacerdotes a hombres casados? Lo aprobaron los obispos. Pero esa decisión de los obispos tiene que pasar al Papa. Ellos hicieron un documento y le dijeron al Papa, mira, a nosotros nos parece bien que a la Amazonía se le den sacerdotes casados. Y aquí está nuestro documento. El Papa, hace una semana o unos cuantos días, el Papa dijo que no se ordenarán sacerdotes casados. Y yo pregunto, ¿por qué varios obispos estuvieron a favor? Y bastó la palabra del Papa para que eso no siguiera. ¿Por qué no dijeron por el voto de la mayoría? Y la mayoría ganó. Pero el que tiene la autoridad para decidir lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer es él. Por eso él tiene las llaves.
Por eso no podemos decir que sea un hombre cualquiera, que sea igual que los demás. No, Señor, porque Jesús le dio a Pedro únicamente las... Y lo triste es que nuestros hermanos no católicos se la pasan hablando mal del Papa y quieren ir al cielo. Y no se imaginan que el que tiene la llave del reino de los cielos es Pedro. Más les vale que se hagan amigos de Pedro si quieren entrar al cielo. Si no, avancemos, porque este tema es amplio. A ese Pedro que es pastor de la iglesia, Jesús le dio esa autoridad en San Juan capítulo 21 versículo 15 al 17. Se los voy a recitar textualmente. Fíjense lo que pasó y pongan atención porque este texto me encanta. San Juan 21, 15 al 17 dice: cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Simón, hijo de Juan: ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si le amaba, y le contestó: sí, Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis. Lo primero que vamos a distinguir aquí: ¿cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba? 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado 3. Por eso la tercera vez, cuando Jesús le pregunta por tercera vez, dice la Biblia, Pedro se puso triste, porque Pedro dijo: ya sé para dónde vas, ya sé por qué me estás preguntando. Y por eso su respuesta cambió. Ya no dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora su respuesta es: Señor, tú lo sabes todo. Como decir: tú sabes que te quiero, pero tú sabes que te fallé. Pero Jesús no hizo lo que los evangélicos harían. Los evangélicos imaginan esto. Los evangélicos imaginan que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves. Y le dio las llaves. Pero después Pedro lo negó a Cristo. Los evangélicos imaginan a Jesús después de que resucitó: Pedro, mis llaves, échalo de vuelta. Yo te los había dado, pero como veo que eres poco hombre, échame las llaves de vuelta. Jesús no hizo eso. Jesús solamente quiso estar seguro: ¿me amas? Y Pedro tuvo que decir 3 veces: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús constituye a Pedro el pastor de la iglesia cuando le dice: apacienta mis. ¿Qué es apacentar? Cuidar, hacerse cargo de algo. Pero lo más interesante es, escuchen bien lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis. Eso significa que las ovejas de Cristo tienen que ser apacentadas por Pedro. Fíjese bien, las ovejas de Cristo tienen que ser cuidadas por Pedro. Y este texto, como me encanta leérselo a los que no son católicos. Yo voy y les pregunto: ¿eres oveja del Señor? Y me dicen: amén, aleluya, gloria a Dios, yo soy oveja del Señor. Segunda pregunta: ¿aceptas a Pedro como pastor? Me dicen: no, ahí está. Entonces no eres oveja del Señor. Porque las ovejas del Señor deben de tener a Pedro como. Y si tú te crees oveja del Señor y no aceptas a Pedro como pastor, eres una oveja rebelde. Yo acepto la autoridad de Pedro no porque Pedro me caiga bien.
Yo acepto la autoridad de Pedro porque Pedro fue establecido por Cristo. Les pongo un ejemplo. Hace unos años trabajaba en una empresa japonesa y me sentía súper bien en esa empresa porque mi único jefe era el dueño de la empresa, el japonés. Y de eso me sentía bien porque nadie estaba por encima de mí más que el dueño de la empresa. Pero eso cambió en un momento cuando el japonés me dijo: Dimas, ocupo que aprendas inglés, japonés y mandarín. ¿Quiere que yo aprenda esos 3 idiomas y yo con trabajo hablo español? Y me dijo: mira, Dimas, si no estás dispuesto a aprender esos 3 idiomas, voy a contratar a alguien que hable los 3 idiomas, pero será tu jefe. Haga lo que quiera, al cabo usted le pagará. Y contrató a una persona que sabía esos 3 idiomas. Y ese se convirtió en mi jefe. Pero yo, de orgulloso, no obedecía al jefe. Y un día pasó algo, que fui a buscar al japonés para hablar con él sobre un problema que había. El japonés se me quedó viendo y me dijo: Dimas, ¿no le contraté un jefe? Sí, hasta regrésese. Hable con su jefe. Y si su jefe no puede solucionar el problema, venga conmigo. Pero si su jefe puede arreglar el problema que usted tiene, nunca más lo quiero ver en mi oficina si usted no ha pasado primero por su jefe. Órale. Y por poco me daba una patada en el trasero. Y regresé todo humillado a buscar a mi jefe. ¿Por qué? Porque el jefe que yo no aceptaba lo había puesto el dueño de la empresa. Y ni modo, si yo quería seguir en la empresa tenía que obedecer al jefe. Así mismo pasa en la iglesia. Yo obedezco a Pedro porque Pedro fue establecido por Cristo. Y los que no son católicos dicen: no, pero yo no necesito a Pedro. ¿Para qué quiero a Pedro si yo puedo ir directo con Cristo? Así quisieras, así te gustaría, pero así no es. Y aquí no vamos a hacer lo que nosotros querramos. No voy a hacer lo que a mí me parece bien. Yo voy a hacer lo establecido por Cristo. Y si en eso establecido por Cristo está obedecer la autoridad de Pedro, entonces tengo que obedecer a Pedro. Pero hay un texto que me encanta. Hace unos años en Veracruz, el estado de Veracruz, iba haciendo misión de casa en casa y salió un testigo de Jehová a retarme. Oiga, ¿usted es misionero católico? Sí, venga para acá, pásele. Sacó sus libros: quiero estudiar con usted. Y me empezó a cuestionar el bautismo, las imágenes. Ahí estudió una semana con él. Desde las 8 hasta las 3 de la tarde él me daba desayuno y almuerzo. El último día que hablamos me dijo: casi me convence, nomás me falta una cosita. Demuéstreme usted que Pedro es único entre los apóstoles y usted me convence. Y dije: ¿ahora qué texto le leo? Un texto que sea suficiente como un gancho al hígado para noquearlo y que acepte que Pedro es único entre los demás apóstoles. Y me acordé de un texto grandioso. Lucas capítulo 22, versículo 31. Escuchen, este texto es demasiado bonito. Lucas capítulo 22, versículo 31. Vamos a ver, ya no miro. Acá está. Escuchen lo que dice el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Comprendamos primero esto. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes, en plural, ustedes en plural. Significa que el demonio quiere sacudir la fe de todos
discípulos de Cristo y dice que los quiere agarrar como trigo. ¿Quiénes conocen cómo se separaba el trigo de la paja? ¿Lo alcanzaron a ver o ya no? Pues lo agarraban, pobre trigo, ¿verdad? Algo así. Lo que quiero que entienda es esto. ¿A quién quiere sacudir el demonio? Quiere sacudir a todos los discípulos de Cristo. Porque dice, el demonio los ha pedido a ustedes. Pero fíjense que dice el versículo 32. Pero yo he rogado a Dios por ti para que tu fe no venga abajo. Fíjense, aquí pareciera que hay algo contradictorio. Jesús está diciendo, el demonio los quiere sacudir a ustedes. Pero luego termina diciendo, pero yo he rogado a Dios por ti. ¿A quiénes quiere sacudir el demonio? A todos. Pero Jesús no oró por todos. Jesús solamente oró por Pedro. ¿Y a los demás que se los coma el demonio? No. Fíjense lo que sigue. Estamos en el versículo 32. Pero cuando tú hayas vuelto, tendrás que confirmar a tus hermanos. Entonces, para que los discípulos de Jesús estén a salvo de las acechanzas del demonio, Jesús se inventó una solución: orar por Pedro. Y Pedro sería el encargado de fortalecer la fe de los demás. Fíjese que Jesús no oró por todos, Jesús oró por Pedro. De tal modo que si nosotros no queremos que el demonio nos agarre como trigo, la solución es sencilla: tenemos que someternos a la autoridad de Pedro, porque Pedro es el único que tiene la autoridad para confirmar la fe de los hermanos. Y ahora le pregunté al testigo de Jehová, ¿cómo le quedó el ojo? El demonio quiere sacudir a todos, pero Jesús oró solo por Pedro. ¿Acepta que Pedro era único, sí o no? Y el testigo de Jehová me dijo, sí. ¿Se va a hacer católico? No. ¿Por qué no? Y fue sincero y me dijo, Dimas, porque soy viajante. Viajante es casi como un obispo. Y se llama viajante porque viaja a distintas ciudades. ¿Y te imaginas que un viajante de los testigos de Jehová se haga católico? Sería escándalo para muchos. Y luego, lo peor, es que me da vergüenza. Yo he hablado muy mal de los católicos. Imagínate que ahora me haga católico, ¿qué va a pensar la gente? Sinceramente me moriría de vergüenza. Y me acuerdo que le dije, mire, aquí se vale ser sin vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la verdad. Y ya vimos según la Biblia que Pedro es único, porque únicamente por él Jesús se encargó, voy a orar por ti para que tu fe no venga abajo. ¿Y saben por qué Jesús oró solamente por Pedro? Para mantener la unidad de la iglesia. Imagínense si Jesús hubiera dicho, el demonio nos quiere sacudir a todos, pero no se preocupen, yo ya oré por todos. Cada uno hubiera agarrado por su lado como hacen los protestantes hoy. ¿No se han dado cuenta que ahora todos los pastores se creen únicos? A mí el Señor me habló ayer en mi sueño. Pasan más adelante, a mí también me habló antier. A mí no me ha hablado, pero te va a hablar mañana de seguro. No es relajo. Hace poco pasé a San Francisco el Alto, porque me dijeron ahí venden ropa bonita y barata. Dije, vamos a ver si es cierto. Y no es cierto. Porque lo que es bueno no es barato. Y lo que es barato no es bonito ni bueno. ¿Y saben qué vi? Que aquí en una esquina estaba un pastor hablando de la salvación, que Dios lo iluminó y no sé qué tanta cosa. Caminaba y otros 15
metros, y ahí estaba otro pastor predicando. Me movía yo por otra calle y ahí estaba. Yo dije, ¿por qué no se juntarán mejor? Que se junten y que hagan una sola iglesia y se turnen para predicar. No que entre ellos mismos se estorban. Aquí el que tenga más volumen, ahora sí que el que tenga más saliva. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen una autoridad. En cambio, la iglesia de Cristo tiene a Pedro como pastor. Y fíjense hasta dónde llegaba la autoridad. Vamos a leer San Juan, capítulo 21. Van a ver cómo los demás apóstoles entendieron eso de mantenerse unidos a Pedro. Fíjense, los apóstoles se grabaron esto en la cabeza: el demonio nos quiere tragar. Pero resulta que al maestro se le ocurrió orar solo por Pedro. Y para estar a salvos, tenemos que estar unidos a Pedro. Esto se lo sabían de memoria. Por eso fíjense lo que pasó en San Juan capítulo 21. En San Juan capítulo 21, versículo 2 dice: estaban todos juntos, Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Ojo, estaban todos juntos. Versículo 3. En esto Pedro dijo: me voy a pescar. ¿A dónde iba Pedro? Me voy a pescar. ¿Y qué dijeron los otros? Nosotros también vamos contigo, porque el miedo no anda en burro. Sabían que si se alejaban de Pedro, venía el demonio y se los tragaba. Pues me voy a pescar. Nosotros también vamos. Me acuerdo cuando se iba la luz y yo era niño, para donde fuera mi mamá, ahí va yo. Aunque mi mamá me agarrara chanclazo para que yo me quedara, yo sabía que solamente estaba salvo si iba cerca de mi mamá, agarrado de su vestido. Así mismo estaban los apóstoles. Los apóstoles entendieron: el condenado demonio nos quiere hacer frituras, pero el único que tiene la potestad de resistir a las acechanzas del demonio es Pedro. Por eso de tontos nos alejamos de Pedro. Si Pedro va a pescar, nosotros también vamos a pescar, porque tenemos que estar en comunión con Pedro. Por eso hay que tener cuidado, porque aquí en Guatemala están entrando un grupo de católicos que no aceptan la autoridad de Pedro y se llaman católicos siro-ortodoxos, y existen en Huilco, en Concepción Tutuapa. Se creen católicos, tienen sacerdotes, hacen la misa, rezan el Santo Rosario, se parecen a nosotros, pero no aceptan al Papa, y de tontos si lo seguimos. Si quiere que se lo traiga el demonio, vaya y sígalos. Pero yo sé que si quiero estar a salvo, Nel, dijo el chavo del 8, yo tengo que estar unido a Pedro. Por eso tengan cuidado cuando vengan esos amiguitos y ortodoxos a decir: es que nosotros también somos católicos. A ver, tranquilo. ¿Aceptas a Pedro como el jefe de la iglesia, sí o no? No, ahí está. Lo siento mucho, pero no eres católico. Eres una copia barata de no sé quién. Porque ellos aceptan a un tipo que se llama Efrén, que de hecho vino a visitar Guatemala, y tienen como obispo a un sacerdote excomulgado, ex sacerdote de la diócesis de Huehuetenango. Es ese sacerdote que ellos tienen como obispo ahora. Lo excomulgaron en el año 2006, y cuando se quedó solito, allá en Brasil hay una iglesia brasileña católica independiente, una copia barata de la iglesia también. Se fue a Brasil a suplicarle a los obispos brasileños de la iglesia independiente que lo ordenaran obispo, y ahora regresó a América a decir que es obispo, y es el obispo de los católicos siro-ortodoxos. Aguas, porque esos vienen y nos vienen confundiendo, y ellos siempre, para engañar a la gente, vienen a decir que son de la renovación carismática. Es que nosotros somos de la renovación. A ver,
La renovación carismática es un movimiento de la iglesia, siempre y cuando acepte a Pedro como pastor y siempre y cuando esté bajo la dirección de la iglesia. Ellos engañan a la gente presentándose solamente así, pero en el fondo son ciro-ortodoxos. Tengan cuidado, vayan a Cuilco si no me creen. Si usted se para ahí en Cuilco, frente a al parque, ahí está la parroquia. Pero camina unas 2-3 cuadras hacia arriba, ahí está otra parroquia. Y tienen un sacerdote, pero son ciro-ortodoxos. Y aunque se llamen católicos, no son católicos porque no reconocen la autoridad de Pedro. Para terminar, fíjense en qué terminó esta historia bonita de que vamos a pescar. Dice: al aclarar el día, Jesús se presentó a la orilla. Fíjese lo que viene, también está súper interesante. Al aclarar el día, se presentó Jesús en la orilla del lago. Pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Ellos echaron la red y era tanto la cantidad de peces que ni siquiera podían moverla. Ojo, los apóstoles en plural, en grupo, tiraron la red donde Jesús les dijo, y cuando tiraron la red, dice que eran tantos peces que no podían mover la red. Ojo, no podían mover la red, podían en plural. Significa que eran varios apóstoles los que intentaban sacar la red. Pero fíjese qué pasó. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba desnudo, y se lanzó al agua. Aquí encontramos otra cosa. ¿Quién fue el primero que reconoció que el que venía era Jesús? No. El discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es ese? Juan. Es decir, Juan se dio cuenta que era Jesús. Pero Juan no dijo: pues yo lo vi primero, yo voy a ir corriendo detrás del Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se fue a decirle a Pedro: es el Señor. Y hasta que Pedro se fue hacia Jesús, ahora lo siguen los demás. Eso significa: nadie puede estar por delante de Pedro. Por muy inteligente que se crea, por muy teólogo que sea, ningún teólogo puede estar por delante de Pedro. Porque hay gente dentro de la iglesia que se cree iluminada. No, yo para qué obedezco al Papa si a mí Dios me habla. No, Señor, no sé quién te hable, pero Dios, el Dios de Jesucristo, no puede poner a nadie por delante de Pedro. Porque Juan fue el primero en reconocer a Cristo, pero primero le tuvo que decir a Pedro: es el Señor. Ahora fíjense, viene lo mejor. Los otros discípulos, ojo, los otros en plural, varios. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla de la barca arrastrando la red llena de peces, pues no era mucho la distancia que los separaba, unos 100 metros. Ojo, los otros discípulos en plural, entre todos montoneros, andaban jalando la red porque era muy pesada. Fíjense lo que pasó ahora. Al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Ojo lo que viene, versículo 11. Pedro subió a la barca y bajó a la tierra la red llena de peces. En total eran 153 grandes peces. Y a pesar de ser tantos peces, la red no se rompió. Ahora se los explico, ¿qué quiero que entiendan? ¿Se acuerdan que cuando los apóstoles, entre todos en montón, apenas pudieron sacar la red del agua?
Ahora fíjense, Pedro solito saca la red. Y Pedro era viejo, tenía 90 años. ¿Cómo es que los otros jóvenes montoneros no podían sacar la red? Y Pedro, viejo, anciano, sacó la red solito, como si no pasara nada. ¿Saben por qué? Porque Pedro es el único que tiene el gobierno universal, único, pleno sobre la iglesia. Eso significa, todos los obispos juntos no pueden hacer lo que el Papa hace solo. Podemos tener muchos obispos, pero el Papa hace funciones que ni siquiera pueden hacer todos los obispos juntos. Y yo pregunto, ¿dónde era más pesada la red? ¿En el agua o fuera del agua? Fuera del agua es más pesada la red. Y sin embargo, Pedro, viejo, solo, arrastró solo la red. Porque eso nos quiere indicar una cosa. Esa red es la iglesia. Los peces 153 simbolizaban los 153 países que existían en el mundo reconocido de los tiempos de Jesucristo. Entonces, con todo esto, nosotros concluimos, Pedro verdaderamente tiene una autoridad única que nosotros reconocemos en la cátedra de San Pedro. Pedro se murió en el año 67. Cuando Pedro se murió quedó Lino, cuando Lino se murió quedó Cleto, cuando Cleto se murió quedó Clemente, cuando Clemente se murió quedó Evaristo, y el día de hoy el que ocupa el lugar de Pedro es el Papa. Por eso le llamamos Papa. No hablamos de una papa que se come. Los evangélicos dibujaron una imagen y dibujaron un templo evangélico de un lado que decía: la iglesia evangélica está cimentada sobre una gran roca que es Cristo. Dibujaron una iglesia evangélica sobre una gran piedra. Y del otro lado dibujaron, en cambio, la iglesia católica está cimentada sobre los papas. Y dibujaron un templo católico sobre un montón de papas de esas que se comen. Cuando hablamos del Papa, no hablamos de una papa. La palabra Papa son las iniciales de 4 palabras latinas: Petri, Apostoli, Potestatem, Accipiens. Petri es de Pedro, Apostoli es de apóstol, Potestatem es de autoridad, Accipiens del que recibe. O sea que la palabra Papa significa el que recibe la autoridad del apóstol Pedro. Entonces, cuando hablamos del Papa, no hablamos de una papa, hablamos del que tiene la autoridad de Pedro. ¿De dónde más surge la autoridad de Pedro? De una profecía del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, dice que ese que tiene las llaves es padre y es pastor. ¿Y quién tiene las llaves de la nueva casa de David, que es la iglesia? Pedro. Entonces Pedro es padre y pastor. ¿Cuál es la primera sílaba de la palabra padre? Pa. ¿Y cuál es la primera sílaba de la palabra pastor? Pa. Y si juntan las dos sílabas, ¿qué dice? Papa. Entonces, cuando hablamos del Papa, hablamos de aquel que es padre y pastor de la iglesia. Habría mucho más que decir, pero el tiempo es oro y el oro es caro. Lo dejemos así. Un comercial.